Escuché que no tienes esposa, mis hijas son perfectas para ti, dijo la anciana Apache. Había un hombre que vivía solo en el pequeño pueblo de San Miguel, cerca de tierras que los locales llamaban el territorio de los apaches. Su nombre era Daniel, aunque casi nadie lo llamaba por su nombre completo, todos simplemente lo conocían como el hombre solitario del río. Daniel no era extraño, ni malhumorado, era un hombre tranquilo, amable y con un corazón abierto, pero algo en su vida siempre había estado incompleto. Sus días se repetían con una rutina constante: despertar al amanecer, trabajar en la pequeña tienda del pueblo, atender algunas compras de los vecinos y luego caminar por los campos hasta el río antes de volver a casa para preparar la cena. Aunque la vida era sencilla, no dejaba de sentir un vacío que no podía explicar del todo. Desde niño, Daniel había sentido una fascinación por las historias de los apaches, aquellas leyendas que contaban los ancianos del pueblo sobre personas valientes, espíritus del bosque y secretos de la naturaleza. Nunca había tenido contacto directo con ellos, su conocimiento venía de historias compartidas junto al fuego y de libros que encontraba en la vieja biblioteca del pueblo. Sin embargo, había algo en esas historias que lo llamaba, un misterio que le provocaba una mezcla de respeto y curiosidad. No era miedo lo que sentía, sino un deseo profundo de entender un mundo diferente al suyo. Un día, mientras caminaba por el sendero que bordeaba el río, Daniel notó a lo lejos una figura encorvada que parecía observarlo. Era una mujer mayor, con cabello largo y canoso que caía sobre sus hombros, envuelta en una manta tejida con colores vivos. Daniel se detuvo un instante, preguntándose si debería saludar, pero la mujer lo miraba con una expresión amable, aunque firme, como si hubiera esperado ese momento durante mucho tiempo. Entonces, con una voz clara y sin titubeos, dijo algo que Daniel no esperaba: escuché que no tienes esposa, mis hijas son perfectas para ti. Daniel parpadeó varias veces, sin saber si había entendido correctamente. Nunca había tenido una conversación tan directa con alguien que no fuera del pueblo, y menos aún con una persona de otra cultura. La mujer se acercó un poco más, caminando con pasos lentos pero seguros, y le sonrió, mostrando una confianza tranquila y casi maternal. Daniel sintió una mezcla de sorpresa y curiosidad, no sabía cómo responder. En su interior, algo comenzó a moverse, un sentimiento que no había sentido antes. Disculpe, dijo finalmente, con voz un poco temblorosa, pero creo que no la entiendo del todo. No hay necesidad de palabras complicadas, respondió la mujer. Solo escucha. Daniel asintió, sintiendo que algo importante estaba por suceder. La anciana Apache, que se llamaba Naya, comenzó a contarle sobre sus hijas, cómo habían crecido aprendiendo a respetar la tierra, a cuidar de los animales, a ayudar a la comunidad y a ser personas bondadosas y responsables. No hablaba solo de la belleza externa, sino de la manera en que sus hijas pensaban, sentían y actuaban. Cada palabra de Naya estaba llena de orgullo, pero también de una tranquilidad que transmitía confianza. Mientras escuchaba, Daniel se dio cuenta de que nunca había conocido a alguien tan seguro de sus palabras, tan en paz consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Naya no solo hablaba de sus hijas, sino también de la vida, de la importancia de la familia y de cómo cada decisión, por pequeña que fuera, podía marcar el rumbo de la vida de alguien. Daniel comenzó a comprender que este encuentro no era casual. De alguna manera, sentía que el universo lo había llevado a ese lugar, en ese momento preciso. Decidió acompañar a Naya hasta su hogar, una pequeña casa de adobe cerca del bosque. En el camino, Daniel notó cada detalle: los árboles altos que parecían tocar el cielo, el canto de los pájaros que se mezclaba con el murmullo del río, y la forma en que la luz del sol se filtraba entre las hojas, creando sombras que danzaban suavemente sobre el suelo. Todo parecía más vivo y lleno de significado que en el pueblo donde vivía. Cada paso que daba, Daniel sentía que se acercaba no solo a la casa de Naya, sino también a algo más profundo, algo que había estado buscando sin saberlo. Al llegar, Naya le ofreció agua fresca y un asiento junto al fuego. La casa estaba decorada con artesanías hechas a mano,
tejidos coloridos y pequeños objetos que contaban historias de la vida cotidiana. Todo estaba colocado con cuidado, y Daniel sintió un respeto inmediato por el lugar y por la forma en que cada objeto parecía tener un significado. Mientras bebía el agua, Naya continuó hablando, describiendo a cada hija, sus virtudes y habilidades, y cómo habían aprendido a vivir en armonía con la naturaleza y con los demás. Cada historia era una lección, pero contada de manera que Daniel podía sentir la verdad detrás de las palabras. La tarde pasó rápidamente. Daniel escuchaba atentamente, preguntando de vez en cuando, y Naya respondía con paciencia, sin perder ni un instante la calma y la serenidad que la caracterizaban. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió que alguien lo entendía, que había alguien dispuesto a mostrarle un camino diferente, un mundo donde las conexiones humanas eran más profundas y significativas que las preocupaciones diarias que lo habían acompañado durante años. Cuando el sol comenzó a esconderse detrás de las montañas, Naya se levantó y lo miró con una mezcla de amabilidad y expectativa. Daniel comprendió que era el momento de decidir si daría un paso hacia lo desconocido, hacia un mundo que le ofrecía la posibilidad de cambiar su vida de maneras que aún no podía imaginar. Se sentía nervioso, sí, pero también emocionado. Nunca había experimentado algo tan fuera de lo común, algo que mezclara sorpresa, respeto y un toque de misterio que lo atraía irremediablemente. Antes de despedirse, Naya le dijo, «Mañana conocerás a mis hijas. No hay prisa, solo ven con la mente abierta y el corazón dispuesto». Daniel asintió, sintiendo que esta frase encerraba mucho más que una invitación. Era un desafío silencioso, una oportunidad de aprender, de crecer y de descubrir algo que había estado esperando toda su vida sin saberlo. Caminó de regreso al pueblo bajo la luz tenue del atardecer, con la cabeza llena de pensamientos y el corazón latiendo más rápido que nunca. La vida que conocía hasta ahora parecía pequeña comparada con la posibilidad que se abría ante él. Esa noche, mientras se acostaba, Daniel no podía dejar de pensar en las historias de Naya, en las virtudes de sus hijas, en la serenidad y confianza de la anciana, y en la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Nunca antes había sentido una mezcla de miedo y emoción tan intensa, pero tampoco había sentido un llamado tan fuerte a salir de su zona de confort y adentrarse en un mundo distinto, lleno de enseñanzas, desafíos y conexiones humanas auténticas. Y así terminó su primer encuentro, no con respuestas definitivas, sino con preguntas y posibilidades que comenzaban a formar un hilo invisible hacia el futuro. Daniel se durmió pensando en lo que el día siguiente podría traer, sin saber que estaba a punto de vivir una experiencia que cambiaría su forma de ver la vida, la comunidad y, quizás, incluso a sí mismo. Al día siguiente, Daniel se levantó temprano, con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. La emoción y la incertidumbre se mezclaban en su pecho como un río que no podía contenerse. Recordaba las palabras de Naya mientras caminaba hacia la casa de la anciana: «No hay prisa, solo ven con la mente abierta y el corazón dispuesto». Cada paso que daba parecía acercarlo no solo a la casa, sino a un mundo diferente, lleno de historias y enseñanzas que nunca había imaginado. Cuando llegó, Naya lo recibió con una sonrisa serena. Su mirada transmitía calidez y confianza, y Daniel sintió una sensación extraña, una mezcla de respeto y curiosidad que no había experimentado antes. La anciana no perdió tiempo en formalidades innecesarias. Lo invitó a entrar, y mientras cruzaban el pequeño patio, lleno de flores silvestres y plantas aromáticas, Daniel notó la armonía que parecía existir en aquel lugar. Todo estaba cuidado con delicadeza, desde los senderos hasta los utensilios en el jardín. Cada detalle hablaba de una vida vivida con atención, amor y respeto por lo que los rodeaba. «Hoy conocerás a mis hijas», dijo Naya con voz firme pero amable. «No hay necesidad de apresurarse. Solo observa, escucha y comparte tu sinceridad». Daniel asintió, tratando de mantener la calma mientras su mente se llenaba de preguntas. ¿Quiénes serían estas hijas? ¿Qué esperar de un encuentro tan inesperado? ¿Cómo debía comportarse? La incertidumbre y la emoción se mezclaban,
pero había algo en la manera en que Naya hablaba que le daba seguridad. Él sabía que, aunque era un mundo desconocido, podía confiar en la guía de la anciana. Cuando entraron en la casa, Daniel se encontró con un lugar acogedor. Los muebles de madera mostraban señales de uso, pero cada marca parecía contar una historia, un recuerdo guardado con cariño. Los colores cálidos de los tejidos, las fotos familiares y los pequeños adornos artesanales daban al lugar una sensación de hogar que era difícil de describir. Daniel nunca había estado en un lugar donde todo, incluso los objetos más simples, pareciera tener un significado. Pronto, Naya llamó a sus hijas. Aparecieron una tras otra, moviéndose con naturalidad y confianza. La primera, Ayana, tenía una sonrisa brillante y unos ojos que reflejaban curiosidad y alegría. Su risa era contagiosa, y Daniel no pudo evitar sonreír también. La segunda, Nayeli, era más reservada, con un semblante tranquilo y una mirada profunda, como si estuviera evaluando todo cuidadosamente antes de actuar. Y la tercera, Taya, estaba llena de energía y movimiento, siempre observando, siempre explorando, como si cada rincón de la casa fuera un descubrimiento por hacer. Daniel se presentó con sinceridad, explicando quién era y cómo había llegado hasta allí. Las hijas escucharon atentamente, y aunque al principio mostraron cierta reserva, pronto comenzaron a conversar de manera natural. Hablaron de la vida cotidiana, de la naturaleza, de los animales que cuidaban y de las pequeñas rutinas que hacían su día más alegre. Daniel se dio cuenta de que estas jóvenes no solo eran amables, sino también inteligentes y llenas de vida, cada una con una personalidad única que las hacía especiales. Mientras compartían historias, Daniel sintió una sensación nueva, una mezcla de admiración y humildad. Nunca había conocido personas que vivieran tan conectadas con la naturaleza y al mismo tiempo tan conscientes de sus propios sentimientos y responsabilidades. Ayana hablaba de los animales con cariño y respeto, Nayeli compartía su conocimiento sobre plantas y remedios naturales, y Taya contaba historias de aventuras en los bosques cercanos. Cada relato parecía enseñarle algo, no solo sobre la vida en ese lugar, sino sobre la manera de vivir con atención, respeto y amor por lo que lo rodea. A medida que pasaba el tiempo, Daniel comenzó a sentir un conflicto interno. Por un lado, estaba fascinado por la manera en que estas jóvenes vivían, por la profundidad de sus pensamientos y la calidez de sus corazones. Por otro lado, sentía miedo a lo desconocido, miedo a no ser suficiente o a no poder adaptarse a un mundo tan diferente al suyo. Este sentimiento lo hizo reflexionar sobre su propia vida, sobre la rutina que había seguido durante tantos años y sobre la soledad que, aunque aceptada, ahora parecía insuficiente. Naya, percibiendo el conflicto en el corazón de Daniel, decidió enseñarle una pequeña lección. Lo llevó a un rincón del patio donde había un árbol grande, con ramas que se extendían como brazos acogedores. Le pidió que observara cómo el árbol crecía, cómo cada rama encontraba su camino, pero siempre conectada con las raíces que lo sostenían. Le explicó que la vida de las personas era similar, cada decisión, cada paso, debía estar conectado con la honestidad, la atención y la armonía con los demás. Daniel comprendió que la anciana no solo hablaba de la naturaleza, sino también de la vida, y que aquel encuentro no era casual, sino una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Durante la tarde, Daniel ayudó a las jóvenes con algunas tareas simples, recolectar agua, preparar alimentos y organizar la casa. Aunque las labores eran sencillas, le permitieron observar más de cerca la forma en que vivían y se relacionaban entre sí. Había un sentido de cooperación y respeto que hacía que todo fluyera de manera natural. Daniel comenzó a entender que esta experiencia era más que conocer a las hijas de Naya, era una invitación a vivir de manera más consciente, a valorar la conexión entre las personas y la naturaleza, y a aprender a escuchar con atención, tanto a los demás como a sí mismo. A medida que el día avanzaba, Daniel notó cómo las hijas de Naya empezaban a mostrar interés genuino por él. Le preguntaban sobre su vida, sus experiencias y sus sueños, pero siempre con respeto y sin presionar.
Esta forma de acercamiento lo hizo sentir cómodo y aceptado. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió que podía ser completamente él mismo, sin máscaras ni preocupaciones sobre lo que los demás podrían pensar. La conversación fluyó de manera natural, con risas, silencios reflexivos y momentos de descubrimiento mutuo. Cuando el sol comenzó a descender, Daniel y Naya se sentaron en el porche de la casa, observando cómo la luz dorada iluminaba los campos y el río cercano. La anciana habló sobre la importancia de la paciencia y la observación, de cómo cada persona tiene su propio ritmo y manera de aprender. Daniel escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra de Naya le abría la mente a nuevas posibilidades y le ayudaba a comprender la importancia de respetar los tiempos y procesos de los demás. Al final del día, Daniel se despidió con una sensación de gratitud y asombro. Había entrado a la casa de Naya como un hombre curioso, un poco inseguro y con dudas sobre el futuro, y salía con un entendimiento más profundo de la vida, de las relaciones humanas y de la importancia de abrir el corazón a nuevas experiencias. Sabía que aquel encuentro era solo el comienzo de algo más grande, un camino lleno de aprendizajes, descubrimientos y conexiones que todavía no podía imaginar completamente. Mientras caminaba de regreso al pueblo bajo la luz del atardecer, Daniel reflexionaba sobre lo que había vivido. Se dio cuenta de que la vida no se trataba solo de rutina y seguridad, sino también de apertura, aprendizaje y valentía para enfrentar lo desconocido. Las hijas de Naya no solo le habían mostrado su mundo, sino que también le habían dado la oportunidad de mirar su propia vida desde otra perspectiva, más rica y profunda. Esa noche, mientras se acostaba, Daniel no pudo dejar de pensar en los momentos compartidos, en las risas, en los silencios y en las enseñanzas de Naya. Su mente estaba llena de preguntas, pero no eran preguntas de miedo o duda, eran preguntas de curiosidad, de deseo de aprender y de conocer más sobre aquel mundo que se abría ante él. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida tenía un nuevo propósito, que había algo por lo cual valía la pena esforzarse y explorar. Daniel se durmió con la sensación de que el mañana traería más descubrimientos, más conversaciones y más oportunidades de conectar con las personas y con la naturaleza de una manera que nunca antes había experimentado. Sabía que estaba en el comienzo de un viaje que no solo cambiaría su forma de ver a los demás, sino también la manera en que se veía a sí mismo y su lugar en el mundo. El día siguiente amaneció brillante y lleno de posibilidades. Daniel se levantó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que hoy conocería más de cerca a las hijas de Naya y, probablemente, tendría que enfrentarse a pruebas inesperadas. Mientras caminaba hacia la casa de la anciana, sentía que cada paso lo acercaba a un mundo desconocido que lo desafiaba a salir de su zona de confort. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por anticipación. Había aprendido que, a veces, los momentos más importantes de la vida llegaban con incertidumbre y con la promesa de algo nuevo. Cuando llegó, Naya lo recibió con su habitual serenidad. Sin demora, lo guió hacia el patio trasero, donde las hijas esperaban bajo la sombra de un gran árbol. Daniel notó que hoy había algo diferente en el aire, una sensación de expectativa y de preparación. Las hijas lo saludaron con una mezcla de curiosidad y respeto, y él les respondió con la sinceridad que siempre lo caracterizaba. La anciana explicó que, para comprender verdaderamente el espíritu de la comunidad y sus valores, Daniel debía participar en un pequeño desafío que reflejara la vida cotidiana y las enseñanzas de su gente. El desafío consistía en realizar varias tareas que, aunque sencillas en apariencia, requerían atención, paciencia y colaboración. La primera prueba era recolectar agua del río y transportarla sin derramarla, respetando los senderos marcados por la naturaleza y evitando dañar las plantas o los animales que encontraran en el camino. Daniel aceptó el reto con un poco de inseguridad, pero también con determinación. Quería demostrar que estaba dispuesto a aprender, a respetar las tradiciones y a integrarse de manera auténtica. Mientras avanzaba hacia el río junto con Aidiana, Daniel observaba cuidadosamente cada paso. Aprendió a reconocer las plantas y los caminos seguros, a escuchar los sonidos del bosque y a moverse con tranquilidad.
Aidiana lo guiaba, pero sin imponer, cada consejo era dado con paciencia y respeto, permitiéndole descubrir por sí mismo la mejor manera de actuar. Daniel comenzó a notar que esta experiencia no solo ponía a prueba sus habilidades físicas, sino también su capacidad de observar, pensar y adaptarse. Cada error se convertía en una oportunidad de aprendizaje y cada acierto reforzaba su confianza. Al regresar con el agua, Nayeli lo esperaba para la siguiente prueba: preparar una pequeña comida utilizando únicamente ingredientes naturales y técnicas que habían aprendido de generación en generación. Daniel nunca había cocinado con tanta atención a los detalles, y pronto comprendió que no se trataba solo de preparar comida, sino de conectar con los elementos, de respetar cada ingrediente y de valorar el proceso. Mientras mezclaba hierbas, cortaba verduras y encendía el fuego, sentía que algo en su interior cambiaba. No era solo habilidad práctica lo que aprendía, sino también paciencia, respeto y armonía con su entorno. La última prueba la propuso Taya, la hija más joven y curiosa: construir un pequeño refugio utilizando ramas, hojas y otros materiales encontrados en el bosque. Daniel se sintió intimidado al principio, pero Taya lo animó con su energía contagiosa. Trabajando juntos, comenzaron a construir el refugio, aprendiendo a equilibrar cada rama, a tejer las hojas de manera que protegieran del sol y la lluvia, y a usar su creatividad para adaptarse a los desafíos del entorno. Mientras trabajaban, Daniel sintió una conexión profunda con Taya y con la naturaleza misma. Cada decisión que tomaba, cada ajuste que hacía, lo acercaba más al entendimiento de un mundo que hasta ese momento había sido ajeno para él. A medida que avanzaba el día, Daniel comenzó a sentir el peso de sus emociones. Estaba fascinado por la forma en que las hijas de Naya vivían, por su conocimiento y respeto hacia la naturaleza, y por la serenidad y confianza que emanaban. Pero también sentía miedo a no estar a la altura, a cometer errores que pudieran decepcionar a Naya o a sus hijas, a no poder integrarse plenamente en un mundo que parecía tan diferente al suyo. Esta mezcla de admiración y ansiedad lo hacía reflexionar profundamente sobre su propia vida, sobre sus limitaciones y sobre los cambios que estaba dispuesto a aceptar para crecer como persona. En un momento de descanso, se sentó junto a Naya, quien lo observaba con calma y comprensión. Sin necesidad de palabras largas, la anciana le transmitió un mensaje claro: la vida no se trataba de perfección, sino de intención, de esfuerzo y de respeto hacia los demás y hacia uno mismo. Daniel comprendió que las pruebas no eran solo físicas ni prácticas, eran lecciones sobre paciencia, humildad y apertura al aprendizaje. Sentir miedo o duda no era un obstáculo, sino una oportunidad de mostrar sinceridad y valentía. Mientras el sol comenzaba a descender, la última prueba terminó. Daniel, agotado pero satisfecho, miró los refugios construidos, los alimentos preparados y el agua transportada. Cada logro, por pequeño que fuera, tenía un significado profundo, reflejaba su esfuerzo, su respeto y su disposición a aprender. Las hijas de Naya lo miraban con una mezcla de aprobación y afecto, y Daniel sintió una gratitud inmensa. No solo había enfrentado desafíos desconocidos, sino que también había comenzado a construir un vínculo con estas jóvenes que iba más allá de la curiosidad inicial. La tensión emocional alcanzó su punto máximo cuando Naya propuso un último momento de reflexión. Les pidió a todos que se sentaran en círculo alrededor del fuego y compartieran lo que habían aprendido, lo que habían sentido y cómo habían enfrentado los desafíos. Daniel, que al principio se sintió nervioso, encontró las palabras correctas con sinceridad. Habló de su admiración por la paciencia y sabiduría de las hijas de Naya, de cómo cada tarea le había enseñado a observar, respetar y valorar cada detalle de la vida, y de cómo este día lo había hecho cuestionar su propia rutina y perspectivas. Las hijas también compartieron sus sentimientos. Aidiana habló de la alegría de enseñar y aprender al mismo tiempo, Nayeli de la importancia de la concentración y la atención a los detalles, y Taya de la emoción de explorar y descubrir junto a alguien que mostraba verdadera disposición para aprender. Cada palabra reforzaba la sensación de conexión, de comprensión mutua y de respeto que había crecido durante el día.
Daniel se dio cuenta de que, aunque al principio sentía miedo y duda, ahora había un sentimiento de armonía y confianza que llenaba el círculo. Sin embargo, aún quedaba un desafío interno. Daniel debía decidir cómo integraría estas experiencias en su propia vida. Había aprendido mucho sobre la paciencia, la colaboración y la conexión con la naturaleza, pero ahora debía enfrentar la pregunta más difícil: ¿estaba dispuesto a dejar que estas enseñanzas transformaran su manera de vivir, su forma de relacionarse y su visión del mundo? Esta decisión era más compleja que cualquier tarea práctica. Era un examen del corazón y de la mente, un momento de introspección que definía el próximo paso en su vida. Mientras observaba el fuego crepitar, Daniel comprendió algo fundamental: la verdadera valentía no estaba en superar desafíos físicos, sino en abrir el corazón a nuevas posibilidades, en aceptar el cambio y en aprender a vivir con atención y respeto hacia los demás y hacia uno mismo. Sentía que la experiencia de hoy había dejado una marca profunda en su interior, un despertar de conciencia que no podía ignorar. Al terminar la reunión alrededor del fuego, Naya se levantó y lo miró con orgullo y tranquilidad. Sus ojos reflejaban satisfacción y confianza. Daniel entendió que la anciana había visto su esfuerzo, su sinceridad y su disposición para aprender. No importaban los errores cometidos, sino la intención y la apertura que había demostrado. Por primera vez, Daniel sintió que estaba siendo aceptado no solo por Naya, sino también por sus hijas, y que este reconocimiento era un paso crucial para construir relaciones auténticas y significativas. Al despedirse por la noche, Daniel caminó hacia su hogar con un sentimiento de realización y esperanza. La tensión que había sentido durante el día se había transformado en una mezcla de orgullo, gratitud y anticipación. Sabía que el clímax de este encuentro no era un final, sino un punto de inflexión, un momento que definía cómo continuaría su relación con Naya, sus hijas y, sobre todo, consigo mismo. Mientras se acostaba, Daniel reflexionó sobre las lecciones aprendidas, la importancia de la paciencia, de observar antes de actuar, de escuchar con atención, de respetar la naturaleza y las tradiciones, y de valorar las relaciones humanas más allá de la superficialidad. Sabía que, aunque el día había sido desafiante, también había sido transformador. Cada prueba, cada tarea y cada conversación habían abierto su mente y su corazón a un mundo nuevo, lleno de enseñanzas que cambiarían para siempre su forma de ver la vida. Y así terminó el día más intenso y revelador de su vida hasta ese momento. Daniel había enfrentado miedos, superado desafíos y construido un vínculo inicial con las hijas de Naya. El clímax de su experiencia no estaba en la tensión o el esfuerzo físico, sino en la transformación interna que comenzaba a surgir, una conexión profunda con personas, con la naturaleza y consigo mismo, que prometía abrir caminos inesperados hacia el aprendizaje, la amistad y el crecimiento personal. Al día siguiente, Daniel despertó con una sensación distinta. No era la misma emoción ansiosa que había sentido en los días anteriores, ni el nerviosismo de enfrentar lo desconocido. Era una calma profunda, mezclada con curiosidad y gratitud. Mientras se preparaba para caminar hacia la casa de Naya, pensaba en todo lo que había aprendido durante los desafíos del día anterior: la paciencia, la observación, la atención al detalle, la conexión con la naturaleza y, sobre todo, el valor de abrir su corazón a nuevas experiencias. Al llegar a la casa de la anciana, fue recibido con la sonrisa cálida de Naya. Esta vez, sin necesidad de palabras largas, la anciana le indicó que hoy sería un día para integrar todo lo aprendido y ponerlo en práctica de manera más personal. Daniel sintió una mezcla de anticipación y tranquilidad. Ya no era un visitante nervioso, comenzaba a sentirse parte del lugar, como si cada paso que daba lo acercara más a comprender la vida y las tradiciones de la familia de Naya. Las hijas de la anciana lo recibieron con la misma calidez de siempre. Aitiana lo saludó con entusiasmo, Nayeli con una sonrisa tranquila, y Taya con la energía característica que siempre la hacía moverse de un lado a otro. Daniel se dio cuenta de algo importante: las hijas no lo trataban como un extraño ni como un aprendiz torpe, lo trataban como un compañero que, aunque aún tenía mucho por aprender,
Estaba dispuesto a esforzarse y respetar el ritmo del lugar. Esta aceptación lo llenó de confianza y determinación. El primer reto del día consistió en ayudar en la preparación de una comida comunitaria que sería compartida con algunos vecinos que vivían cerca del bosque. Daniel nunca había participado en algo así, y aunque al principio se sintió un poco inseguro, pronto comprendió que la experiencia iba más allá de cocinar, se trataba de cooperación, comunicación y atención a los detalles. Cada paso requería cuidado y paciencia, desde elegir los ingredientes hasta organizar los utensilios y servir la comida. Mientras trabajaba junto a Diana, Daniel notó la armonía en la que todo se realizaba. Cada acción estaba sincronizada con las demás, sin prisas, pero con precisión y cuidado. Diana le enseñaba pequeñas técnicas, pero siempre permitiéndole experimentar por sí mismo. Daniel comprendió que la verdadera enseñanza no estaba en las palabras, sino en la práctica, en la manera en que cada movimiento y cada decisión reflejaban respeto y atención. Después de preparar la comida, Naya propuso un paseo por el bosque cercano. Esta vez, Daniel debía guiar a Taya y Nayeli, mostrando que había aprendido a observar, escuchar y moverse con cuidado entre la naturaleza. Al principio se sintió nervioso, dirigir a otras personas implicaba responsabilidad y concentración. Sin embargo, mientras avanzaban por los senderos, Daniel comenzó a notar cómo sus aprendizajes de días anteriores se combinaban de manera natural, podía reconocer las plantas, los animales y los senderos seguros, y enseñar a las jóvenes sin imponer ni controlar. Durante el paseo, Taya preguntaba con curiosidad sobre todo lo que veía, mientras Nayeli observaba con atención y reflexionaba sobre cada detalle. Daniel respondió con sinceridad y paciencia, recordando las lecciones de Naya sobre respeto, observación y comunicación. En ese momento, comprendió que la enseñanza no era unilateral, mientras él guiaba, también aprendía de la manera en que las hijas percibían y valoraban el mundo. Cada pregunta, cada gesto, cada comentario se convertía en una oportunidad para fortalecer la conexión entre ellos y profundizar su comprensión de la vida y de la comunidad. Al regresar al hogar, Daniel sintió que había completado un ciclo. Ya no era el hombre nervioso y cauteloso que había llegado por primera vez, se sentía más confiado, más consciente y más conectado. Sin embargo, aún quedaba una prueba interna, aceptar que esta experiencia estaba cambiando su forma de ver la vida y su lugar en el mundo. Durante un momento de silencio, se sentó junto al río y observó el reflejo del sol sobre el agua. Pensó en su vida anterior, en la rutina y la soledad que había aceptado durante tanto tiempo, y comprendió que la verdadera transformación no estaba en las tareas realizadas, sino en la manera en que había empezado a ver y valorar cada momento, cada relación y cada decisión. Esa tarde, Naya lo llamó a sentarse junto al fuego. Sin prisa, comenzó a hablar sobre la importancia de la comunidad, de la cooperación y de la comprensión mutua. Le recordó que cada persona tiene su propio ritmo y que la vida se construye a partir de pequeños gestos de atención y cuidado. Daniel escuchaba con atención, sintiendo cómo cada palabra resonaba profundamente en su corazón. Comprendió que había pasado de ser un observador distante a ser alguien que participaba activamente, con responsabilidad y respeto, en la vida de los demás y en la suya propia. Más tarde, las hijas de Naya lo invitaron a una actividad especial, preparar un espacio para la ceremonia del fuego, una tradición que celebraba la conexión entre las personas, la naturaleza y el aprendizaje compartido. Daniel, aunque un poco nervioso, aceptó con entusiasmo. Mientras colocaban las piedras y organizaban la leña, sintió que cada acción tenía un significado profundo. No se trataba solo de preparar un fuego, se trataba de simbolizar la unión, la dedicación y la apertura a nuevas experiencias. Durante la ceremonia, Daniel reflexionó sobre todo lo que había vivido en los últimos días. Cada desafío, cada tarea, cada conversación había sido una lección. Había aprendido sobre paciencia, colaboración, observación y respeto. Había enfrentado dudas, miedos y emociones intensas, y había descubierto que la verdadera fuerza no reside en la perfección, sino en la intención y la sinceridad.
Sentía gratitud por la oportunidad de experimentar este aprendizaje y por la confianza que Naya y sus hijas le habían brindado. Al final de la ceremonia, Daniel se sintió profundamente conectado con el lugar y con las personas que lo rodeaban. La tensión emocional que había sentido durante los días anteriores se había transformado en serenidad y confianza. Comprendió que la verdadera recompensa no estaba en cumplir tareas o superar desafíos, sino en la transformación interna que había experimentado, una conexión más profunda consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su hogar, Daniel reflexionaba sobre la importancia de integrar estas experiencias en su vida diaria. Sabía que no podía regresar a la rutina anterior sin llevar consigo las enseñanzas y la apertura que había cultivado. Cada paso que daba estaba acompañado de un nuevo entendimiento, la vida era más rica cuando se vivía con atención, respeto y conexión con los demás. Al llegar a su casa, Daniel se sentó junto a la ventana, observando el cielo estrellado. Pensó en Naya, en Aidiana, Nayeli y Taya, y en todo lo que había aprendido de ellas. Sentía gratitud y orgullo por lo que había logrado, pero también una sensación de humildad. Sabía que aún tenía mucho por aprender, pero ahora contaba con la confianza y la motivación necesarias para continuar su camino. Durante los días siguientes, Daniel comenzó a visitar la casa de Naya con más frecuencia. Cada encuentro era una oportunidad para profundizar su comprensión, fortalecer los vínculos y seguir aprendiendo. Descubrió que la verdadera riqueza de la vida no estaba en la rutina ni en la seguridad, sino en la apertura a nuevas experiencias, en la conexión con las personas y en la capacidad de aprender de cada momento. A medida que pasaban las semanas, Daniel se convirtió en un miembro más de la comunidad de Naya, no por obligación, sino por elección. Su relación con las hijas creció de manera natural, compartían risas, aprendizajes y momentos de reflexión. Daniel comprendió que la verdadera integración no se logra forzando los vínculos, sino cultivándolos con paciencia, respeto y atención. Cada día traía nuevas oportunidades de aprendizaje y cada experiencia reforzaba la transformación que había comenzado con aquel primer encuentro inesperado. Finalmente, Daniel comprendió que el desenlace de su experiencia no estaba definido por un evento único, sino por la manera en que eligió vivir cada día. Había enfrentado desafíos, aprendido lecciones valiosas y construido conexiones auténticas. Había dejado atrás la soledad y la rutina, y había encontrado un lugar donde podía crecer, compartir y vivir con un sentido más profundo. Mientras se acostaba esa noche, Daniel se sentía en paz. Había aprendido a enfrentar sus miedos, a valorar la paciencia y la colaboración, y a abrir su corazón a nuevas experiencias. Sabía que este desenlace no era un final, sino un comienzo, un inicio de una vida más plena, consciente y conectada, donde cada día traería nuevas oportunidades de aprender, crecer y compartir. Los días que siguieron al desenlace fueron tranquilos, pero llenos de nuevas experiencias para Daniel. Cada mañana despertaba con una sensación de curiosidad y entusiasmo. Ya no era el hombre solitario que se limitaba a su rutina diaria. Ahora cada instante parecía lleno de posibilidades, cada conversación con Naya y sus hijas traía enseñanzas y descubrimientos que enriquecían su vida. Daniel había aprendido a ver la belleza en los detalles más simples, el canto de un pájaro al amanecer, el aroma de las flores silvestres, el sonido del río fluyendo tranquilamente, y la manera en que las personas podían trabajar juntas y respetarse mutuamente. La relación con las hijas de Naya se fortalecía día tras día. Aidiana seguía siendo la más expresiva, compartiendo su alegría y entusiasmo por la vida, enseñando a Daniel a disfrutar de los momentos simples y a valorar la risa y la compañía. Nayeli continuaba siendo reflexiva y tranquila, guiándolo a observar con atención y a pensar antes de actuar, recordándole la importancia de la paciencia y la concentración. Taya, con su energía inagotable y su curiosidad constante, lo inspiraba a explorar y a mantenerse abierto a nuevas experiencias, enseñándole que cada día podía ser una aventura llena de descubrimientos si uno estaba dispuesto a mirar con ojos atentos y corazón abierto. Daniel se dio cuenta de que, más allá de las lecciones prácticas que había aprendido,
lo más valioso era la transformación interna que había experimentado. Ya no veía la vida como una sucesión de días repetitivos, cada jornada estaba llena de oportunidades para aprender, para conectarse con los demás y para crecer como persona. Comprendió que la verdadera riqueza de la vida no estaba en la rutina ni en la seguridad, sino en la apertura al aprendizaje, en la capacidad de adaptarse, de observar y de escuchar. Cada acción, cada gesto, podía convertirse en una enseñanza, y cada relación era un reflejo de respeto, cuidado y atención. Un día, mientras Daniel caminaba por el bosque junto a Naya y sus hijas, observó un grupo de aves construyendo sus nidos en los árboles. Se detuvo a mirar, fascinado por la paciencia y el cuidado con que cada pájaro realizaba su tarea. En ese momento comprendió que su vida era similar a la de esos animales, cada decisión que tomaba, cada esfuerzo que realizaba, contribuía a construir algo más grande que él mismo. Comprendió que la transformación no se trataba solo de aprender habilidades o realizar tareas, sino de cultivar un estado de conciencia y conexión con la vida y con las personas que lo rodeaban. Naya, que caminaba a su lado, notó la expresión de contemplación en su rostro y le dijo con suavidad: cada acción que realizamos, por pequeña que parezca, tiene un significado. La vida se construye de momentos como este, de atención, cuidado y respeto. No necesitas prisa ni perfección, solo debes vivir con sinceridad y apertura. Daniel asintió, sintiendo que las palabras de la anciana resumían todo lo que había aprendido en los últimos días. Comprendió que las pruebas, las tareas y los desafíos no eran solo ejercicios, eran enseñanzas sobre cómo vivir con atención, cómo conectarse con los demás y cómo valorar cada momento. Se dio cuenta de que, aunque había comenzado como un observador curioso, ahora era un participante activo en la vida de la familia y de la comunidad, aprendiendo y enseñando al mismo tiempo, en un ciclo de crecimiento y descubrimiento. Con el tiempo, Daniel también comenzó a reflexionar sobre sí mismo y sobre su vida antes de conocer a Naya y sus hijas. Recordó su rutina, la soledad que había aceptado durante tanto tiempo y la sensación de vacío que lo había acompañado durante años. Comprendió que la vida podía ser mucho más rica y significativa cuando uno se abría al aprendizaje, a la cooperación y a la conexión con los demás. Cada interacción, cada conversación y cada experiencia compartida contribuían a un entendimiento más profundo de sí mismo y de su lugar en el mundo. Las hijas de Naya también habían aprendido de Daniel. Observaban cómo él se esforzaba por adaptarse, cómo escuchaba atentamente y cómo aplicaba las enseñanzas en cada acción. Comprendieron que el aprendizaje no es unilateral, cada persona aporta algo único y valioso, y cada experiencia compartida enriquece a todos los involucrados. Esta comprensión fortaleció los lazos entre ellos y creó un ambiente de respeto, colaboración y afecto mutuo que era palpable en cada gesto y cada palabra. Un día, mientras compartían una comida, Daniel se dio cuenta de que la vida en la comunidad no era solo sobre tradición o rutina, era sobre armonía, cuidado y conexión. Cada acción tenía un propósito, y cada relación era un reflejo de respeto y atención. Comprendió que su transformación no se trataba únicamente de aprender habilidades, sino de cambiar la manera en que veía la vida y cómo se relacionaba con las personas y con el mundo que lo rodeaba. Sentía que estaba construyendo un camino más consciente, más atento y más conectado, un camino que podía llevar consigo sin importar dónde estuviera. A medida que pasaban los días, Daniel también comenzó a pensar en el futuro. No sabía qué le depararía la vida más adelante, pero había aprendido a aceptar la incertidumbre con confianza y serenidad. Comprendió que no era necesario conocer todos los resultados o controlar cada situación. Lo importante era vivir con atención, tomar decisiones conscientes y mantener un corazón abierto a nuevas experiencias. Cada día ofrecía oportunidades para aprender, crecer y compartir, y Daniel estaba dispuesto a aprovecharlas. Durante una tarde tranquila, mientras observaba el río y escuchaba el canto de los pájaros, Daniel reflexionó sobre todo lo que había vivido. Recordó las primeras palabras de Naya: escuché que no tienes esposa, mis hijas son perfectas para ti. Comprendió que esa frase no era solo una propuesta o un comentario, era un llamado a abrir su corazón,
a aprender y a transformar su vida. Cada encuentro, cada tarea y cada conversación había sido un paso en ese camino, y ahora sentía que estaba listo para vivir de manera más plena y consciente. La reflexión de Daniel se extendió a su comprensión de la familia, la comunidad y las relaciones humanas. Había aprendido que cada persona tiene su propio ritmo, sus propias habilidades y sus propios aprendizajes. La verdadera conexión no se logra imponiendo reglas ni expectativas, sino compartiendo tiempo, atención y cuidado. Había comprendido que la vida era más rica cuando se vivía en armonía con los demás y con la naturaleza, y que cada momento podía ser una oportunidad para aprender y crecer si uno estaba dispuesto a observar y escuchar. Con el tiempo, Daniel también empezó a notar cambios en sí mismo que iban más allá de las habilidades prácticas. Su manera de pensar se volvió más clara y tranquila, su corazón más abierto y comprensivo, y su relación con los demás más cercana y auténtica. Cada interacción con Naya y sus hijas le enseñaba algo nuevo sobre paciencia, cooperación, respeto y humildad. Comprendió que la verdadera sabiduría no reside solo en el conocimiento, sino en la capacidad de vivir de manera consciente, atenta y conectada con los demás. Un día, mientras caminaba por el bosque con Taya, Daniel sintió una profunda gratitud. Recordó la primera vez que había conocido a la familia de Naya, la sorpresa que había sentido y la mezcla de emoción y miedo que lo había acompañado. Ahora, después de semanas de aprendizaje y convivencia, comprendía que esos sentimientos iniciales habían sido el comienzo de un viaje transformador. Cada momento vivido, cada desafío superado y cada lección aprendida lo había llevado a un entendimiento más profundo de la vida y de sí mismo. Daniel también comenzó a compartir lo aprendido con otros en el pueblo. Contaba historias sobre las enseñanzas de Naya y sus hijas, sobre la importancia de la paciencia, la observación y la conexión con la naturaleza y con las personas. Sus relatos inspiraban a otros a vivir de manera más consciente, a valorar las relaciones humanas y a abrir sus corazones a nuevas experiencias. Comprendió que su transformación no solo lo beneficiaba a él, sino que podía tener un impacto positivo en quienes lo rodeaban, creando un ciclo de aprendizaje y crecimiento compartido. A medida que pasaban los meses, Daniel se sintió cada vez más integrado en la vida de la familia de Naya. Ya no era un visitante curioso ni un hombre inseguro, se había convertido en alguien que contribuía activamente, que aprendía y enseñaba al mismo tiempo, y que vivía con atención y respeto hacia cada ser y cada acción. La relación con las hijas de Naya se fortalecía cada día, basada en confianza, afecto y comprensión mutua. Cada gesto, cada conversación y cada momento compartido reforzaba la sensación de armonía y conexión que había aprendido a valorar tanto. Finalmente, Daniel comprendió la lección más importante de todas: la vida es un viaje de aprendizaje constante, lleno de oportunidades para crecer, conectarse y compartir. No importa cuán solitaria o rutinaria pueda parecer al principio, siempre existen momentos que pueden transformar nuestra manera de ver el mundo y de relacionarnos con los demás. Cada persona, cada experiencia y cada enseñanza tienen un significado profundo si se les observa con atención y se les recibe con un corazón abierto. Mientras Daniel se acostaba esa noche, observando las estrellas sobre el río, sintió una paz profunda. Había aprendido a enfrentar sus miedos, a abrirse a nuevas experiencias y a vivir de manera consciente y conectada. Comprendió que el verdadero viaje no consistía solo en conocer lugares o cumplir tareas, sino en transformar su manera de ver la vida, de relacionarse con los demás y de valorar cada momento. Cada día podía ser una oportunidad para aprender, crecer y compartir, y Daniel estaba listo para aprovecharla. La historia de Daniel, Naya y sus hijas no terminaba con un final definitivo, era un ciclo continuo de aprendizaje, respeto y conexión. Cada experiencia vivida, cada relación construida y cada reflexión realizada se convertía en un hilo que unía el pasado, el presente y el futuro. Daniel había encontrado un lugar donde podía crecer, compartir y vivir de manera plena, consciente y conectada, y sabía que este viaje seguiría enseñándole lecciones valiosas durante toda su vida.